Pues sí, ¿y cómo estás con la Biblia tú? ¿Qué tanto sabes de Biblia? Mira, la verdad es que de la Biblia, en mis años, pues, cuando yo nací, cuando yo estuve, digamos, cipote, yo siempre asistía a las iglesias evangélicas de las asambleas de Dios. Pero fue esa época, pues. Hoy, después yo en mi adolescencia, prácticamente ya no. Ya me alejé un tanto pues, de las cosas del Señor. Pero sí, mis padres pues siempre fueron evangélicos. Y por supuesto que yo al asistir, digamos, a la escuela dominical, a andar con mis padres, digamos, en los campos blancos, estar en la iglesia, en todos los cultos, todas las noches, claro, se sembró esa semilla, pues, digamos, de lo que es el evangelio. Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Pero ya decir que yo entré así, digamos, a profundizar lo que es, digamos, las escrituras, pues las sagradas escrituras, no, eso no lo continúo. Tengo algunos pasajes de la Biblia que no se me han olvidado, pues, ¿verdad? Y uno de ellos, pues vaya, digamos, es este que dice, de tal manera amó Dios el mundo, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Verdad? Sí, Y sí. hay varias cositas, pues, ¿verdad? Estamos en Juan 3:16, brother. Juan 3:16. Así que, pero sí tengo mis principios cristianos, porque yo siempre he sido un temeroso de Dios, porque yo anduve, digamos, en ese mundo, pues, ¿verdad? Donde realmente lloraba, pues, porque yo sabía, pues, que las cosas que andaba haciendo no eran de agrado al Señor. Eso de andar tomando, pues, andar, Lee Juan 3:16, ahí estás en Juan. ¿ah? Ahí estás en capítulo 3. Busca el 16, el verso 16. 3:16. Sí. 3:16. 3:16, 14, 15. 3:16. No me encuentro. Aquí está. De tal manera amó Dios el mundo. De tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos envió al Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Verdad? El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no he creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no tiene a la luz, para que sus obras que sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué precioso, ¿ah? Así es, correcto. Mira, el Nuevo Testamento tiene una lectura bien bella, bien preciosa, ¿ves? Pero tenés que tener una claridad en tu mente, brother, que el Nuevo Testamento en sí no lo hizo Jesús, ni lo hizo los discípulos como nos han enseñado. ¿Okay? El Nuevo Testamento en sí lo hizo Grecia y Roma, basándose en el Antiguo Testamento. La historia es bien cruel, brother. La historia es bien cruel. Pero a raíz de lo que acabas de leer, te voy a enseñar una escritura. Deja ver. Vamos a ver, espera. Quiero enseñar algo. Ok, aquí está.
lee el 4:22. Este es Éxodo, el segundo libro de las Escrituras. Lee 4:22, por favor. Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Él fue, lo encontró en el monte de Dios. Ese es 4:22. Sí, 4:22. sí, 4:22. Aquí, bueno, no, espérate, que sí. 4:22, espérate. Ahí tiene, aquí tiene que estar, ahí está. 4:22. Yo creo que está ahí. 18, 19, 20, 21. Ah, no, aquí está. Entonces 22, aquí está. 4:22, va. Vale. Va. Entonces dirás al faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes de ir a mi hijo para que me sirva, pero si te niegas a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Aconteció que en el camino Jehová le salió al encuentro en una posada y quiso matarlo. Entonces Séforo tomó una pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés, diciendo: a la verdad, tú eres mi esposo de sangre. Y luego Jehová lo dejó ir. Ella había dicho esposo de sangre a causa de la circuncisión. Bueno, mira, 4:22 te dice, ¿verdad? Te dice: dile a Faraón que deje ir a Israel, mi hijo, mi primogénito. Cuando está hablando de primogénito, te está diciendo que es el primero, ¿verdad? ¿O no? Claro que sí. Va, tu primer hijo es tu primogénito. ¿Ok? Entonces, la escritura que leíste en Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito. Unigénito es aquel que no tiene hermano, que es único. Si tú lo buscas en el diccionario, es lo que te dice, que no tiene hermano, es único, unigénito. ¿Qué es lo que le hizo a su tío? ¿Qué es lo que le hizo a su Pero tío? cuando tú vienes a ver esta escritura que te llama primogénito, entonces ¿cómo quedan estas dos escrituras? ¿Cómo queda Juan 3:16? ¿Y cómo queda Éxodo 4:22? Dime. ¿Se bañaron o qué se hicieron? No, dame otra explicación. Va. Ah, Juan 3:16 te está diciendo Venga, punga. que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Unigénito es uno. que no tiene hermano. ¿Ves? Búscalo en un diccionario y te va a decir que no tiene hermano. Unigénito. ¿Ok? Vale. Pero cuando tú agarras Éxodo 4:22, que lo recién leíste, te dice: dile a Faraón que deje ir a Israel, mi hijo, mi primogénito. Entonces, ¿cómo vas a entender esas dos escrituras que chocan? Porque esas dos escrituras están chocando una a la otra. ¿Cómo vas a lidiar? ¿Cómo vas a poner esas dos escrituras en tu mente? ¿Cómo las vas a entender? Primogénito es El primero, y unigénito. el único. El único. Ese día no alcanza, digamos, a ir a
Ponete en un, mira, ponete en un término central. No te tires a la izquierda ni a la derecha. Usa tu sentido común. Unigénito partiendo de que es uno, único hijo. Único. Y primogénito, El primero. el primero. Y ese mandó el primogénito. Fue el que Israel, no, Dios mandó a su primogénito. No. Juan 3:16 te dice, la primera lectura que tú sacaste, que de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su hijo unigénito. Exacto. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Exacto. Va, y Éxodo. Te dice 4:22. Dile a Faraón que deje ir a Israel mi hijo, mi primogénito. Todavía estamos hablando de dos hijos. Sí, claro. Y ya estamos hablando de que Israel es el primero. Y Juan te está diciendo que Jesús es el único. El único, sí, el único. Entonces, ¿cómo vas a lidiar? ¿Cómo vas a negociar con esas dos escrituras? ¿Cuál vas a desechar? Porque no puedes cargar con las dos porque se contradice una con otra. Entonces, pues sí, mi primogénito, ¿verdad? Es Israel. Mi primer hijo, dice. Es que mira, según entiendo yo, que Israel es la tierra prometida. No tiene nada que ver por ahí, es eso. Estás en lo correcto, así lo dice también, es Canaán, la tierra prometida. Pero acuérdate que antes de que la tierra se llamara Israel, pasó una criatura a llamarse Israel. Es un patriarca que se llama Jacob. Es el hijo de Isaac. Es el nieto de Abraham. ¿Ves? Cuando peleó con el ángel de nuestro Creador y le desgarró el muslo, el ángel, le dijo el ángel que había peleado con un ser divino y había peleado con los hombres. Por lo tanto, tu nombre ya no será Jacob, sino que será Israel. ¿Okay? Ahí empieza a aparecer el nombre Israel, dado a una criatura. Cuando llegan a la tierra prometida, a Canaán, ahí la tierra le pasa a ser llamada Israel. ¿Ves? Entonces estamos viendo que nuestro Creador está delineando, ya sea la tierra, ya sea Jacob, como su hijo primogénito, como su primer hijo. ¿Ves? Bueno, y entonces, como cuando dice ahí en el Juan 16, 3:16, que dio a su hijo unigénito. Ahí está Un poquito más. ahí está la bronca, ¿me entendés? Acordate, mira, todo lo que el Nuevo Testamento dice que no coincide con el Antiguo Testamento o que va en contra de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, no es palabra de nuestro Creador. No es palabra de nuestro Creador. A la palabra le han aumentado, le han quitado, le han cambiado para poder alejar a la humanidad de la ley que nuestro Creador ha hecho, que la ley que nuestro Creador dejó sobre la faz de la tierra, que son las reglas de la vida. Entonces nos alejan de esas ordenanzas y nos meten en una doctrina de amor. ¿Ves? Que ya no hay que seguir las regulaciones, ya no hay que seguir las ordenanzas, sino que hay que seguir el amor que Jesús trajo sobre la faz de la tierra. La teoría de la gracia, la doctrina de la gracia. ¿Ves? Entonces, la situación es esta, brother.
que las escrituras vienen chocando una contra otra. Entonces, tú como pastor, como evangelista o como cura o como monja, estas escrituras las desechas, no le pones atención. ¿Ves? Y dices, ay, unos dicen, ese es un misterio. Otros dicen, oh, esa es una equivocación. Otros dicen, no tiene nada que ver. ¿Ves? Y no, brother. Mira, nuestro Creador, todo lo que Él hizo, dice que lo hizo bueno, ¿verdad? Y bueno en gran manera. Lo único que tenemos de nuestro Creador son las Escrituras. Y las Escrituras es el único puente para llegar a Él. ¿Ves? Pero ahora bien, ¿de dónde viene el Nuevo Testamento? ¿Cuándo se originó? No fue hecho por Jesús, ni fue hecho por los discípulos. ¿Ves? En el año 325, porque la historia se viene escribiendo, brother. Se viene escribiendo antes de que Roma cambiara los tiempos. A Jesús, Roma lo toma como el inicio de la nueva era. Tiempos después de Jesús y tiempos antes de Jesús. Siglos antes de que naciera Jesús, siglos antes de que Roma cambiara los tiempos, ya se había venido escribiendo la historia. Cuando llegamos al 325 de la era de Jesús, la historia nos cuenta que se empezó a hacer unas reuniones llamadas concilios en la ciudad de Roma, en la nación de Roma. ¿Ves? Entonces, 325 años empiezan a tener reuniones que le llaman concilios. ¿Ves? Entonces estos concilios empiezan a darse y a empezar a ser la personalidad de Jesús y empiezan a escribir el Nuevo Testamento. ¿Ves? Se reunieron en la ciudad de Milán, de Capadocia, de Letrán. Este nombre se me escapa, se reunieron 2 veces. En el 325 se reunieron la primera vez. ¿Ves? Entonces ellos se tardaron un promedio de 1365 años para dar el Nuevo Testamento. ¿Ves? ¿Por qué no lo dieron antes? Porque no había. ¿Por qué Roma no permitía que se leyese la Biblia? Porque se estaba haciendo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ellos lo terminaron y dieron la autorización para que se copiase a otras lenguas en 1569. Tenemos con la Biblia en español, que se llama Biblia del Oso, de Reina Valera. ¿Ves? 1569. Fue la primera traducción al español. ¿Por qué tardaron tanto? Porque como ellos trataron de matar a los judíos, ¿ves? Y hubo un papa llamado Clemente que dijo, no los maten únicamente, sino que quemen las escrituras. O sea, el Antiguo Testamento. ¿Por qué se lo querían quemar? Para que únicamente existiese lo que ellos estaban haciendo, el Nuevo Testamento. Cuando ellos no pudieron destruir las escrituras, ellos no les quedó otra fórmula que empezar a hacer un Nuevo Testamento que tuviera base en el Antiguo Testamento. ¿Ves? Porque ellos veían que el Antiguo Testamento arrastraba multitudes, ¿ves? Manipulaba las mentes según ellos. Entonces ellos querían una religión así, para manipular las masas, ¿ves? Entonces empieza la idea de hacer un Nuevo Testamento. Como
no pudieron quemar el Antiguo Testamento, entonces se formó el grupo de llevar el estudio del Antiguo Testamento palabra por palabra, libro por libro, ¿me entiendes? Para formar el Nuevo Testamento. Entonces, cuando empezaron, y los que empezaron envejecieron, llamaban a los jóvenes, y los jóvenes continuaban con la misma línea de los viejos. Cuando estos jóvenes envejecían, llamaban a otros jóvenes, y así sucesivamente, ¿me entiendes? Generación tras generación, hasta que formaron lo que ahora conocemos, el Nuevo Testamento. Entonces nuestro Creador, ¿ves? Dice en su palabra que Él prende al sabio en su sabiduría. Él los durmió. ¿Ves? Según ellos hicieron una obra perfecta. Pero cuando tú ves, cuando tú estudias la Escritura, tú te das cuenta que hay un montón de errores. Y todos esos errores traen a la luz que lo que estás practicando no es agradable a nuestro Creador. Interesante, prácticamente, vaya, como te digo, pues yo no he profundizado mucho en esto de la Biblia, pues, pero escuchándote, pues la verdad es que es bien interesante, pues, el poderse dar cuenta uno realmente qué es lo que tiene que leer, qué es lo que tiene qué es lo que hay que seguir, porque ya yo lo que entiendo que en el Nuevo Testamento es la base, pues, en el Antiguo Testamento, ¿dónde está la base digamos, de lo que nuestro Señor dio? Y el Nuevo Testamento como que ya fue un tanto así manipulado, como vos decís, pues, ¿verdad? Pero como te digo, yo poder opinar ahí en ese sentido sí sería de profundizar bastante en la Biblia, pues leerla bastante. Pero ahora bien, mira, ahora que saltemos a un tema para las nuevas generaciones que vienen, ¿me entiendes? Nos vamos a salir de la Biblia y vamos a platicar de lo que nosotros éramos antes, ¿me entiendes? En el cristianismo le llaman el testimonio, ¿me entiendes? Y el testimonio viene sirviendo para aquellos que oyen y para poder corregir sus vidas, ¿ves? O para poder tomar ejemplo y poder seguir un camino correcto, ¿ves? Cuenta algo de tu vida, ¿me entiendes? ¿Dónde naciste? ¿En qué hogar, en qué clase de hogar naciste? Y en tu juventud, ¿cómo te fuiste y cómo te saliste de la trampa que habías prácticamente construido en tu juventud? Ahonda, ¿me entiendes? Que esto es para bien, ¿ves? De las nuevas generaciones, ¿me entiendes? Va, mira, al inicio de esta conversación, yo de que yo había nacido en las iglesias evangélicas de la Asamblea de Dios. Ahí nací, ahí desarrollé mis primeros años, asistiendo a la escuela dominical con mi papá, asistiendo a los campos blancos, asistiendo a los cultos. Yo leí tanto la Biblia y ahí estaba pues metido, digamos, en lo que era todo lo que era, digamos, el servicio de las Asambleas de Dios. Participaba mucho en las actividades de que hacían ahí y todo, pues. Pero ya cuando yo fui a un adolescente, ¿verdad? Ya cuando yo entré a una etapa de adolescente a estudiar, digamos, en una institución, en un plan básico, ya en una secundaria, ahí yo empecé digamos, como podríamos decir, a escabilarme un poco, pues, a ponerle un poco más atención a las cosas mundanas, ¿no? Y como que me fue gustando el aspecto de empezar ahí a querer andar bailando, andar queriendo buscar una novia y bueno, tantas cosas que yo sentí que ya no eran así agradables al Señor, pues, ¿verdad? Digamos, andar trasnochando, andar viendo películas, andar viendo pornografía, andar queriendo hacer tantas cosas que yo sabía de que no eran cosas agradables al Señor. Levantar la voz. Pero fíjate que ya lo más profundo fue cuando yo entré en contacto con el alcohol, con las bebidas alcohólicas y todo, que ya fumaba yo mis cigarros y luego me fui metiendo un poquito más a la droga y tantas cosas que yo empecé a experimentar, pues lamentablemente digo yo, pues hasta hoy a estas alturas que pues sí, a mí me fue gustando, eso me fue gustando. Y la verdad que llegué a un momento en que
que ya me fui profundizando en eso, pues me fui buscando y llegó un momento en que prácticamente yo era un enfermo alcohólico, me negaron a decir que yo era un enfermo alcohólico y eso es ya prácticamente una enfermedad, pues, donde ya no pude salir, pues, ya no pude salir yo de eso y me fui metiendo, al grado, pues, que tuve problemas serios con el alcoholismo, grado de perder trabajos, pues, ¿verdad? Podría decir yo que fue uno de los factores por los cuales yo tuve la separación de mi primer hogar también. Tuve 3 hijos, ¿verdad? Y ¿verdad? ¿Qué hice? Se me lesionaron, pues, ¿verdad? Pero así fui caminando, bendito sea el Señor que me tuvo compasión y en tantas situaciones que yo me puse, Él me salvó, Él me tendió su mano y me salvó, pues, porque realmente yo puse mi vida, pues, ¿verdad? Hay tantas experiencias que a mí me sucedieron, una de ellas andar manejando en estado de ebriedad, choques y que gracias a Dios solo fueron algunas cosas leves las que me pasaron, pero que no fue más cosas graves, pues, ¿verdad? Caerme de un bus, andar polo, caerme de un bus y gracias a Dios que no me pasaron las ruedas de este bus, pues. Y así pudiera enumerar una serie de experiencias que a mí me sucedieron, pues, allá en mi etapa de alcoholismo. Pero bendito sea el Señor, allá un día me empezaron a hablar de un movimiento, de unos grupos de alcohólicos anónimos de la línea del doctor Ayala, y me empezaron a pasar el mensaje, pues me decían de que yo era un enfermo alcohólico y que tenía que cambiar y que podía yo cambiar mi vida. Puse mucha resistencia, pues, pero la verdad es que al final yo decidí ir a una sesión de Alcohólicos Anónimos. Fue un día, sábado 27 de marzo de 1985. Y bendito sea el Señor, pues que yo ahí empecé, ¿verdad? Pasaron las semanas, pasaron los meses, los años. Y gracias a Dios, pues yo empecé a dejar ya por completo lo que era la bebida alcohólica y empecé a someterme a otro tipo de procesos ya, pues, ¿verdad? Digamos, ya no era el problema, digamos, del alcoholismo, ¿no? Que también era mi forma de pensar, pues también mi mente que estaba toda distorsionada, pues no conocía yo de muchas cosas, pues, de la mentalidad que yo tenía, pues, una de las cosas que nunca yo que podía entender era de que el responsable de todos mis actos, de todas mis actitudes era yo. Que yo siempre andaba buscando el problema afuera, porque yo siempre andaba diciendo que la gente es la que tenía la culpa de todas mis situaciones que yo vivía, pues, siendo eso, pues, uno de los problemas que yo no podía resolver. Pero sí un día entendí, pues, que el problema prácticamente era yo, y yo tenía que trabajar conmigo mismo, pues no tenía que ver para afuera, yo tenía que ver mi interioridad, y ahí es donde estaba, digamos, el éxito de lo que yo podía, digamos, ir mejorando, pues, en todos mis aspectos. Así que, bendito Dios, pasé durante 33 años en esos grupos. Después se llamaba Movimiento de Alcohólicos Anónimos de la línea del doctor Ayala, grupos de filosofía, empezamos a ver otras cosas, ya no solo alcoholismo, no que filosofía y todas esas cosas. Y gracias a Dios, pues, que dejé de tomar, aquí estoy. Hasta hoy, pues, en día, yo trato, pues, la manera de estar también cerca de Dios. Asisto también a unos grupos de adoración allí en la iglesia católica y me reúno, pues, en asamblea los días lunes también, y gracias a Dios porque ahí estoy asistiendo. Por sí, pues yo siempre he dicho que soy un temeroso de Dios, porque yo sé que Dios es el único que a mí me da la fortaleza, que me da la guía y que me da el camino, pues eso sí lo tengo bien claro, y siempre yo he sido temeroso de Dios, y que esa es una de las cosas que me han favorecido, porque yo jamás, pues, todo lo que yo tengo, todo lo que yo he hecho y lo que voy a seguir haciendo es por obra del Señor. El Señor, yo no soy nada, pues. Y bendito Dios, pues, como repito que yo nací, mis padres, pues, fueron unos evangélicos, jamás me dieron un mal testimonio, me dieron un mal ejemplo, y no tengo justificación yo para poder decirle que no conocía. Así que mi objetivo es poder seguir adelante, poder seguir cultivando, profundizar un poco más en las escrituras, en las sagradas escrituras,
y poder pues ser cada día mejor y poder servirle al Señor, poderle servir al semejante, poder también practicar lo que he dicho, pues, que yo tengo que amar al Señor sobre todas las cosas, con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi fuerza, ¿verdad? Y también amar a mi prójimo como a ti mismo. Considero que haciendo esos dos mandamientos, ya los demás pues se van por añadidura, pues, porque eso es lo principal que tengo que tener. Así que eso es lo poco que les puedo decir en este momento. Y muchas gracias, René, por este momento que hemos tenido, pues, de mucho aprendizaje. Y primero Dios, vamos a seguir profundizando más en esto. Y el consejo para las nuevas generaciones, brother, para los que vienen atrás, ¿cuál es el consejo? Pues que traten la manera mejor de concentrarse en las cosas del Señor, ¿verdad? Que se vayan, que vayan profundizando más en las cosas, digamos, de cualquier religión a la que ellos quieran llegar, ¿verdad? Pero que haya un temor hacia Dios, que puedan estar venerándolo, que lo puedan estar adorándolo, que lo puedan estar alabando al Señor. Hay tantas religiones, hay tantos grupos, pues ahora en esta época, donde sí le enseñan a uno cómo poder ser una buena persona y no andar pues en esas cosas de vicio, andar en cosas de agrupaciones ilícitas, pues que eso no le trae nada bueno a uno, más que cortarle su vida tal vez a temprana edad. Así que seguir las cosas del Señor, eso sería, digamos, una de las recomendaciones para toda esta juventud, esta gente que viene detrás de nosotros. Qué bien, José, qué bien. Fíjate que hay un pasaje de las Escrituras que dice Moisés hablándole al pueblo de Israel, le dice: llamo por testigos a los cielos y a la tierra de lo que te estoy diciendo, para que sigas el buen camino y no te pierdas. Ese es prácticamente el mensaje en resumidas palabras que Moisés le dio al pueblo. Así, fíjate, mira, ahora yo llamo por testigos a estas pequeñas bestias, ¿me entendés? Está la perrita acostada, se llama Shananá, y el perrito aquí se llama Jayé. Ese Jayé quiere decir hermano, ¿ves? Y llamo por testigo a la otra perrita que se llama Hadasha. ¿Ves? Hadasha es prácticamente la reina que se casó con Asuero, que sustituyó a la reina Basti. ¿Me entiendes? Los llamo por testigos, ¿me entendés? Que hemos estado reunidos aquí hablando cosas buenas para dárselas a las nuevas generaciones que vienen atrás, ¿va? Este video va para YouTube, en una página que nuestro creador me ha permitido tener. Así es de que saluda prácticamente a la gente que te va a ver, porque mucha gente de diferentes